Hola, buenas. Mi nombre es Ana Doblas y con mi compañero Carlos Trujillo, que es de la Universidad EAFIT de Colombia, vamos a hacer un pequeño cursillo de técnicas de microscopía y más en particular microscopía holográfica digital. Este cursillo, estos vídeos han sido financiados por la organización National Science Foundation de Estados Unidos, en la cual yo tengo un proyecto. Para empezar a hablar de microscopía es importante identificar qué tipo de sistemas hay y vamos a hacer una revisión desde el sistema macro hasta lo más pequeñito que podemos ver. Los objetivos de aprendizaje de esta charla en particular son aprender los diferentes tipos de microscopía e identificar cuáles son las limitaciones entre ellos. Es súper importante que sepáis que no todos los sistemas de microscopía se pueden utilizar para todas las aplicaciones. Cada sistema de imagen tiene límites en la resolución y también tiene límites como de profundos puedes acceder. Entonces, dependiendo de las aplicaciones, vas a tener que elegir un sistema u otro. Entonces, los primeros sistemas que vamos a hablar son los sistemas que están relacionados con las imágenes para medicina. La primera técnica es la tomografía de emisión de positrones, que es una técnica totalmente para aplicaciones de medicina, donde se mide la actividad metabólica de las células dentro del cuerpo. Y lo que se hace es que utilizando materiales reactivos que se unen a los tumores, somos capaces de detectar las emisiones de los positrones. Se utiliza sobre todo para imágenes de cerebro y para el análisis de condiciones del corazón y nos permite visualizar cualquier cambio bioquímico. La siguiente técnica es la resonancia magnética, donde nos permite tener imágenes muy detalladas de órganos y los tejidos de nuestro cuerpo. Lo que hace es que nuestro cuerpo se mete en una máquina donde hay un imán muy poderoso con una gran potencia y señales de radiofrecuencia hacen que se desplacen nuestras moléculas de agua. Entonces se crean dos tipos de imagen, una con el imán encendido y otra con el imán apagado, donde la imagen de resonancia es la diferencia entre ellos y vemos cuánto se ha desplazado las moléculas de agua. De normal se utiliza mucho para hacer también imágenes de cerebro. La siguiente imagen es la imagen de ultrasonido, que en español, en castellano, se conoce mucho como la ecografía. Y lo que hace es que señales de alta frecuencia sónicas nos permite ver lo que hay dentro del cuerpo. Entonces es una imagen que es totalmente en vivo, es tiempo real y puedes ver cualquier movimiento de órganos, igual que de tejidos, igual que puedes ver cómo se fluye la sangre a través de las venas y de las arterias. Lo que se tiene es un transducer. Me vais a perdonar aquí, pero no sé la palabra en español de transducer, que se pone directamente sobre la piel. Y para que haya una mejor o para que la atenuación se reduzca, para que haya una mejor calidad de las imágenes, se pone una delgada capa de gel entre el transducer y la piel. Así se hace que más cantidad de ondas se puedan transmitir a través del cuerpo. Básicamente la imagen de ultrasonido lo que mide es cuánto refleja la onda de vuelta y lo que mides entonces en parte de la amplitud o el scattering que hay de vuelta y está relacionado con cuánto esa imagen de vuelta en el tiempo lo puedes codificar
como profundidad. Entonces ves a través de la profundidad. La versión óptica de la ecografía es la tomografía de coherencia óptica, que básicamente es un interferómetro. Todos los que tengáis conocimiento de óptica habéis ya estudiado o vais a estudiar el interferómetro de Michelson o el interferómetro de Madsen. OCT o coherencia de tomografía de coherencia óptica básicamente es un interferómetro Michelson. Y es porque como hacemos en el sistema de ecografía, lo que queremos medir es la reflejancia. Cuánta señal se refleja de nuestra muestra. Entonces lo que tenéis aquí es la fuente de luz tiene que tener un ancho de banda amplio. No va a ser no va a ser un láser, va a ser una fuente de luz incoherente o una fuente de supercontinuo. Y lo que haces es que utilizas un divisor de haz donde parte de la luz te va a un espejo y parte de la luz te va a la muestra. Como la longitud de coherencia de la fuente de luz es muy corta, solamente vas a crear patrones de interferencia en aquellos donde el camino óptico sea exactamente el mismo. Entonces, la versión más tradicional es que lo que haces es que el espejo lo vas escaneando de tal forma que vas formando el patrón de interferencia a las diferentes profundidades. Creas como la palabra es un matching, pero vas como igualando caminos ópticos y vas creando una secuencia. Y de cada secuencia vas creando tu señal, que es lo que mide con un fotodetector. Entonces, esto lo puedes hacer punto a punto y haces un escaneado de tu muestra. Puedes hacerlo, en vez de hacerlo punto a punto, puedes quitar aquí el espejo y que este espejo sea fijo, pero entonces pones aquí un espectrómetro donde dentro de las longitudes de onda codificas cada profundidad, o puedes hacer, en vez de que sea punto a punto, que lo hagas que ilumines a través de una línea donde evitas un escaneado. Hay muchas diferentes variaciones, pero lo importante que tenéis que tener en cuenta es que tu fuente de luz, el ancho espectral es de al menos 200 nanómetros. Cuanto más ancho es, más profundo vas a ver. Obviamente hay limitaciones a nivel de la atenuación y que realmente tiene capacidad, una resolución axial del orden de las micras. Pero a la hora de la resolución lateral no va a ser tan bueno. La otra técnica es la técnica de microscopía convencional. Los microscopios no es algo novedoso, han sido introducidos desde hace décadas y siglos. El primer microscopio que podemos imaginar en la época de Seeds de Leith es este microscopio de aquí, pero los microscopios de ahora pues ya están compuestos de muchas más lentes y de caminos ópticos un poco más complejos. Simplemente tienes espejos y tienes sistemas de relay, pero básicamente el principio es el mismo. La idea del microscopio es que tienes un objeto que obviamente no vas a ver con los ojos porque es muy pequeño, entonces tienes que crear un sistema óptico que lo haga más grande. Entonces, si utilizamos de normal un sistema de microscopio que esté corregido al infinito, es decir, que la imagen del objeto está puesta al infinito. Pero como en el infinito no tenemos acceso, introducimos una lente de tubo que ese plano que está puesto en el infinito no nos convierte en el plano focal imagen de la lente de tubo. Y en ese plano bien podemos mirar con los ojos, utilizar los eyepiece o podemos, no sé cómo se dice en eyepiece, o poner una cámara y hacer microscopía. Esa es la técnica súper básica de microscopía. ¿Qué pasa con la microscopía? Que hay muestras que son transparentes y la mayoría de las muestras biológicas son transparentes. Entonces, para hacer imagen muchas veces se hace de fluorescencia.
Es decir, que a las muestras biológicas se les añade fluoroforos que tiñen partes de las células de tal forma que tú iluminas con una longitud de onda, pero recoges la luz en otra longitud de onda. La longitud de onda de emisión es mayor que la longitud de onda de detección, y eso es porque la frecuencia es más pequeña. Los microscopios tradicionales tienen dos problemas. Uno de ellos es la resolución que está limitada y el otro es que cuando tú creas imagen de una muestra enfocada pero que tiene a su alrededor, la muestra es 3D, ¿verdad? Es tridimensional. Entonces tienes alrededor información que está desenfocada. Esa información desenfocada te molesta, distorsiona la parte enfocada. Entonces para eso está la microscopía confocal de escaneado. Lo que hace es que básicamente se crea que el plano objeto y el plano de detección sean conjugados, pero iluminas con un punto y recoges con un punto. Es decir, iluminar con un punto es fácil. Lo único que tienes que hacer es, tu fuente de onda es puntual, tienes una lente que colima y eso va a pasar por tu lente del objetivo que enfoca a través de la muestra. Ahora, ¿cuál es el camino de detección? El camino de detección es que tienes un punto, pasa por tu objetivo de microscopio al infinito, con lo cual tienes una onda plana y vas a la lente de tubo que enfoca. Y ahora en el plano focal imagen de la lente de tubo, ya no pones ahí directamente la cámara, lo que pones es un pinhole. ¿Qué te hace el pinhole? El pinhole hace que solamente la información enfocada vaya a pasar y sea detectada con un fotorreceptor y toda la imagen que está desenfocada, que claramente te va a crear un rayo que de dimensiones sea mayor, sea bloqueado. Entonces, cuanto menor sea el pinhole, mejor tienes la capacidad de seccionado óptico, mejor es la capacidad de quitar las imágenes, los planos transversales de la muestra que están desenfocados, y a la vez mejor es la resolución del sistema. Lo que pasa es que si el pinhole es muy pequeño, pues obviamente no te quedas con casi señal. Y ahí hay unas pequeñas limitaciones y juego a la hora de mejorar la técnica de confocal. Pero al final del día, la técnica de confocal a nivel de resolución es prácticamente igual que un microscopio tradicional. Aquí son los ejemplos de qué significa tener capacidad de seccionado óptico y qué es no. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera línea vemos que si hacemos la imagen de un grano de polen, el grano de polen claramente es 3D. Entonces, conforme vas enfocando los diferentes planos transversales, básicamente ves lo mismo, ves un manchón rojo que apenas ves los detalles. Pero si el mismo grano lo haces mirando con un sistema confocal, entonces verás que diferentes planos vas enfocando, eliminando totalmente la información desenfocada. Como había dicho, el sistema confocal prácticamente no es conocido por mejorar la resolución, aunque teóricamente mejora la resolución del sistema, pero es más conocido por la capacidad de seccionado óptico. Ahora bien, lo que necesitamos es un sistema que mejore las dos, que nos proporcione capacidad de seccionado óptico, que nos elimine esa información desenfocada que viene de otros planos y a la vez nos mejore la resolución, que todos los filamentos que hay entre las células los podamos ver. Para eso, una técnica se llama microscopía de iluminación estructurada. Esta es una que es muy conocida y la resolución espacial es sobre 200 nanómetros y la resolución axial sobre 300. Vale, dejadme explicar que os explique cuál es el paradigma que utiliza la iluminación estructurada. Supongamos que tenemos un objeto, ¿vale? Y que el objeto a nivel de X es totalmente el mismo, pero que a nivel de las frecuencias Z, a nivel horizontal, tiene variaciones y se conforma por sumas de cosenos de diferentes frecuencias. Entonces, si analizamos todo en el espacio de Fourier, nos vamos al espacio de las frecuencias, vamos a ver que como es invariante en X,
vamos a tener todo para las frecuencias igual a 0, pero que en las frecuencias axiales vemos que hay infinito o un número muy grande de deltas de Dirac, por 2 deltas por cada coseno, ¿verdad? Y ahora tenemos nuestro sistema convencional. Entonces, nuestro sistema convencional, la respuesta de frecuencias en un sistema tradicional de microscopía, está dado por la pajarita, por la OTC, que es una pajarita. Entonces, cuando se hace la multiplicación entre el espacio de las frecuencias de los objetos y la función de transferencia del sistema, solamente sobrevive la frecuencia que está en el origen. Obviamente, estamos en el espacio de Fourier. Ahora volvemos al espacio espacial y ves que tu imagen es totalmente uniforme. Toda la información, todos los detalles que son altas frecuencias que tenía tu objeto se han filtrado por hacer la imagen. ¿Vale? Y esto es lo que pasa, esto es verdad, esto es lo que tenemos limitación de las frecuencias. Vale, pero ahora dejadme que os explique lo que puede pasar. Tenemos el mismo objeto con la misma transformada, pero de alguna forma inteligente desplazamos el espectro del objeto. Lo desplazamos a una posición que la conocemos. Y ahora, cuando hacemos el filtrado con la respuesta en frecuencias de nuestro sistema, ya no se bloquean todas las frecuencias. Ciertas frecuencias permiten pasar de tal forma que si ahora volvemos al espacio real, desplazando las frecuencias a la posición original, hemos ganado alguna información del objeto. Hemos mejorado la resolución del sistema. Somos capaces de ver más detalles en la imagen que en un microscopio convencional no veíamos. Vale, pues esto es el principio. Esto es el principio de la iluminación estructurada. Lo que hace la iluminación estructurada es que te multiplica por un patrón periódico, por un coseno o un seno, de tal forma que se desplaza el espectro de tu objeto en dos posiciones simétricas con respecto al origen en el espacio de Fourier. Y eso nos permite que frecuencias que antes eran filtradas por la respuesta del sistema ahora pasen y seamos capaces de ver más. La imagen aún no estamos llegando a 200 nanómetros y obviamente es súper resolución porque hemos mejorado la resolución nativa, pero no llegamos a los órdenes de decenas de nanómetros. Para ir a los órdenes de las decenas de nanómetros hay 3 técnicas. 2 técnicas que están más enfocadas a los modelos matemáticos que se utilizan para reconstruir la imagen, y esa es la técnica Palm y Storm. Las técnicas están basadas principalmente en que las moléculas de fluoroforos no se activan a la vez, tienen un momento on and off, de tal forma que cada vez que tú haces la imagen, ciertas moléculas de tus células se están activando y capturando mucho número de imágenes y haciendo procedimientos estadísticos. Al final eres capaz de reconstruir la imagen con una resolución menor. La otra técnica de superresolución, y tengo que decir que esta técnica fue galardonada con el premio Nobel en el 2014, pero fue el premio Nobel de Química, es la microscopía de agotamiento de emisiones estimuladas. El nombre en castellano la verdad que no es muy bonito, pero bueno, en inglés es Stimulator Emission Depletion Microscopy. Consigues la misma resolución, 10-30 nanómetros, o igual que Palm y Storm. La diferencia básicamente es que esta técnica no está tan basada en las reconstrucciones de los algoritmos, sino más en la generación física de la respuesta impulsional de tu sistema. Lo que pasa es que el microscopio como tal es un microscopio confocal, pero ahora tú iluminas con 2 fuentes de luz. Tienes 2 haces. Tienes el haz de excitación y tienes el haz de deflection. Y lo que haces que tienes aquí es que el de deflection es mucho mayor que el de excitación, de tal forma que tu respuesta impulsional efectiva es mucho más pequeña y haces que seas capaz de mejorar tu resolución. Bueno, pues estas son las técnicas de microscopía. Esto es un rápido resumen de todas de ellas.
Espero que se hayan quedado claro cuántas técnicas hay, cuándo es el rango y para qué se pueden utilizar y las limitaciones que tienen entre ellos. Simplemente agradecer a todos los colaboradores, a mis profesores de doctorado, mis supervisores para el postdoc y previas a posiciones. Este trabajo, como os ha dicho, está financiado principalmente por NSF, the National Science Foundation, pero también tenemos que agradecer pues las universidades locales, tanto de Memphis como la IAFIT, y a todos los miembros de nuestro grupo que ha hecho posible esta charla. Muchas gracias.